Ello recibimos desde la Argentina a Jorge Elbaum, él es sociólogo, además experto en ciencias económicas, escritor, periodista y analista internacional. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para esta jugada crítica. Jorge, bienvenido. Hola Paola, muy buenas tardes acá desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Desde la capital argentina nos acompaña en directo. Jorge, quiero preguntarte, desde la declaratoria como el Día Mundial del Refugiado y desde el último Pacto Mundial a favor de los refugiados firmado en 2018, ¿qué ha cambiado? En realidad lo que hemos visto en los últimos años, curiosamente, fue una expansión de la lógica guerrerista de la OTAN en todo el mundo, sobre todo específicamente en un formato injerencista en América Latina, en un formato bélico en África y en un formato de amenaza en el sudeste asiático, específicamente en relación a China. Y todos estos movimientos han generado, obviamente, migraciones que tienen su expresión más cruda y más conocida, por lo menos en el Atlántico, con el permanente muerte de muchísimos migrantes desde el norte de África y sobre todo del cercano oriente hacia Europa. Una lista justamente amplia en torno a los países que más desplazados internos, me refiero a refugiados, han recibido, encabezando por Turquía, además seguido de Irán y por supuesto otras naciones que acogen a ciudadanos, sobre todo en el norte de África y también los países europeos. Pero cada vez más son las políticas que cierran el paso a estos refugiados y me refiero sobre todo a las políticas generadas en Europa, es decir, se prohíben los rescates en el mar, se construyen muros más altos, se condena y criminaliza las migraciones y esto también tiene detonantes políticos. ¿Podríamos calificar a los refugiados quizás como un uso inhumano de ciertos intereses geopolíticos? No me cabe la menor duda, porque efectivamente el formato neoliberal que pretende y ha pretendido desde la década del 70 del siglo pasado imprimir Europa Occidental y Estados Unidos han llevado a que las migraciones sean consideradas por los países centrales como delitos, cuando están amparados obviamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, las mismas potencias que son responsables de generar las guerras y de hacer negocio con ellas mediante la venta de armas mayoritariamente, son las responsables de promover estas movilizaciones, como lo hemos visto por ejemplo en Libia, en Siria, y en otros países, de millones de personas, e incluso también, digámoslo, en Ucrania, como producto básicamente de la incorporación de la OTAN y de la insistencia de la OTAN para que ese país agreda a la Federación Rusa. Bueno, todos esos procesos han derivado en que estos mismos países que son generadores de las guerras y de los principios neocoloniales, muchas veces se resisten a recibir a sus víctimas en sus propios países y las dejan morir en el mar. A propósito de esto, hemos visto a lo largo de esta jornada y continuará seguramente la emisión de comunicados por distintos gobiernos. Uno de ellos, la Casa Blanca, quien emitía su preocupación por los refugiados de Sudán del Sur, también refiriéndose a los de Afganistán, incluía a los de Venezuela. Pero ¿quién realmente es responsable de ese caos? Porque no solamente hablamos de conflictos armados, sino también de crisis económicas inducidas, las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que una guerra económica. ¿Cómo entender este paradigma que una vez más marca la política exterior y que también se fundamenta en la utilización de estos refugiados como un arma política e inclusive militar? Bueno, sin duda, porque el modelo imperial de Estados Unidos requiere, por un lado, las guerras para financiar sus déficits comerciales y fiscales, por un lado, y por el otro, por la lógica histórica de eso que se llama Occidente, que ha generado un modelo de exclusión del resto del mundo, específicamente el G7 del resto del mundo, y que produce crisis económicas terribles y procesos migratorios que lo hemos visto, por ejemplo, con el bloqueo a Cuba y las migraciones desde Cuba hacia Miami, y lo vemos obviamente en Centroamérica tratando de entrar en la frontera de Estados Unidos después de que se ha producido durante decenios un genocidio de pueblos originarios, golpes militares sangrientos, cuyas víctimas han sido los campesinos, las mayorías populares. Lo hemos visto en Colombia
fuertemente con la guerra civil que se desarrolló durante casi 50 años. Todos esos procesos han sido inducidos, generados, amparados y financiados por los Estados Unidos. Y luego, cuando muchos de sus víctimas intentan ingresar a Estados Unidos para básicamente conseguir trabajo y tratar de educar a su familia, bueno, se encuentran con muros, persecuciones, detenciones, etcétera, que cuestionan incluso los principios de derecho humano de las migraciones. Jorge, para finalizar esta primera etapa de análisis contigo, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento va a haber un punto de inflexión, un cambio, un giro, que no sea ni siquiera de 360 grados, de tan solo 180, para que haya quizás un túnel de esperanza para estos refugiados que siguen siendo objeto de estos intereses geopolíticos? Yo creo que es la necesidad de configurar un nuevo orden global que suspenda y termine con las sanciones, los bloqueos y que permita la relación económica y de cooperación entre los países desde un lugar, sobre todo de respeto a las soberanías y que cada uno de los países, en el marco de su idiosincrasia y sus tradiciones, pueda desarrollar su vitalidad y sus capacidades. Hoy por hoy eso está limitado, básicamente, insisto, por Estados Unidos, que impide a muchos países bloqueados, sancionados en forma unilateral, multilateral, etcétera, ese desarrollo. Se necesita un nuevo orden global que lamentablemente creo que está pariéndose detrás de la resistencia que está imponiendo la Federación Rusa a la OTAN y que China acompaña de alguna manera con una neutralidad activa. Ese nuevo orden global requerirá volver, si se quiere, a la paz de Westfalia, donde se respete a cada país su idiosincrasia, su modelo de gobierno y no haya de ninguna manera una lógica injerencista que permita a algunos países como a Estados Unidos o a Europa Occidental decidir el horizonte y el destino de los pueblos. Agradecerte, Jorge Elbaum, por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis y por compartir tus impresiones con nuestros televidentes. A usted que está en casa, le pedimos, gracias a ti también, que se mantenga con nosotros.